Muy buenas noches, bienvenidos a Historias del Gráfico, bienvenidos a una nueva temporada de Historias del Gráfico. Tenemos el gusto de estar en esta casa en TNT Sports por tercer año consecutivo, repasando momentos emblemáticos de la historia del deporte argentino vinculados a la revista más emblemática del deporte argentino. Ustedes se preguntarán dónde estamos, porque hemos cambiado de casa, de decorado. Seguimos en el barrio de San Telmo, porque esto es el archivo de la revista El Gráfico. Este histórico archivo que descansó durante tantos años en la calle Sopardo, en la vieja editorial Atlántida, conserva su identidad con el barrio de San Telmo, pero ha cambiado de edificio. Y nosotros tenemos el gusto de poder revisar fotos, imágenes, notas, editoriales, en fin, la riquísima historia de la revista El Gráfico. Vamos a empezar este primer programa de nuestra tercera temporada con un momento muy saliente de la historia del deporte nacional vinculado a las selecciones juveniles de fútbol. Selecciones juveniles que durante la gestión Pekerman tantas alegrías nos trajeron. Y vamos a hacer foco en el campeonato que organizó la Argentina. Después de tantos logros en la década del 90 y del comportamiento ejemplar de la selección argentina, la FIFA le otorgó la sede a la Argentina para la Copa del Mundo 2001. Y la presión de aquel equipo de Pekerman, que tenía notables figuras que en el tiempo se iban a contrastar en las máximas ligas del mundo, era mayúscula. Por eso era un campeonato especial para la Argentina. Sentíamos la presión antes de empezar el Mundial. Sentíamos la presión de... No presión, nosotros nos poníamos esa presión misma de decir, estamos en Argentina, qué lindo sería salir campeón del mundo en nuestro país, con nuestra gente, no se da nunca, o sea, es muy difícil que los mundiales se jueguen justo en la época que vos estás transitando de esa selección en tu país. Y teníamos esa presión, el hecho de jugarse el mundial acá, el hecho de tener jugadores ya consolidados en primera. Hacía de que tengamos que ser protagonistas. La previa del torneo fue muy cambiante. Es verdad que éramos candidatos, teníamos un peso que marcaba la historia reciente, porque en el 95, en el 97 Argentina había sido campeón. Teníamos obviamente una gran persona, un gran líder, un gran maestro como José, pero también sabíamos que habíamos hecho un cambio muy grande del equipo que había ido al Sudamericano, ¿no? Y en Argentina, con lo que representan, nosotros teníamos la responsabilidad, éramos los protagonistas, siempre lo somos, pero más en nuestro país. Y nosotros sabíamos con José que teníamos una responsabilidad muy grande, porque veníamos de 2 campeonatos del mundo y que teníamos que jugar en Argentina y que para nosotros era realmente algo muy lindo, algo muy interesante. Tal es así que... cuando faltan, creo que 3 meses para el Sudamericano, un día viene Julio, venía muy seguido a hablar con nosotros y a ver cómo estábamos al predio de Seiza, y viene Julio y en una conversación así me dice Julio, Hugo, ¿vos tenés algún problema si este equipo lo dirige José, que salió 2 veces campeón del mundo y que lo dirige en Argentina como despedida de los juveniles? Está a cargo tuyo, pero vos tenés algo. No, le digo, ¿qué problema tengo? Le digo, sí. Para mí es lo mismo si José está afuera va a ser lo mismo, porque va a estar siempre conmigo. Le digo, así que lo dirija él, no hay ningún problema, que soy ayudante. Supimos saber llevar bien la presión también, ¿no? Porque es como vos decís, ¿no? En un país tan futbolero como este, en donde había tanta expectativa, en donde había tantos buenos jugadores, creo que lo único que pretendés es que la cosa salga bien, ¿no? Por bien de todos, ¿no? Tu familia, tus amigos, el colegio, nada. Era una presión que nos metíamos nosotros mismos para poder lograr el máximo premio. Yo creo que ahí ya había empezado a trabajar Rofé como psicólogo, entonces eso hizo que manejaran la presión muy bien, manejaran muy bien la presión. Y realmente no se notó en ningún momento en la cancha ni en la concentración. Nos preparamos muchísimo a nivel mental. Es más, empezamos a trabajar yo por primera vez en mi carrera con un psicólogo que estuvo con nosotros acompañándonos, pero la gente que había estado durante todo el proceso, los profes, el profe Urtazú, el profe Salorio, mismo Hugo Tocali, eran gente que tenía mucha experiencia en eso. Lo de Marcelo Rofé también es un detalle a destacar por todo lo que te digo, por todas esas emociones, nerviosismo, posibles frustraciones que uno le entra en la cabeza. Bueno, ahí estaba Marcelo para tocar esos temitas y disolverlos y bueno, hacer que nosotros también entremos para hacer lo que nosotros sabemos dentro de la cancha. No sintió para nada esa selección la presión de ser local, y aparte la gente nos acompañó muy bien. La gente en la cancha de Vélez se llenaba, era realmente una fiesta muy linda que hemos vivido, ese campeonato que uno lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Creo que venía el país en muchos aspectos
golpeado por situaciones económicas, por situaciones que siempre este país se tiene y José lo decía, tenemos que darle una alegría a la gente, tenemos que convencer a la gente, tenemos que enamorar a la gente porque la gente lo merece. La verdad que teníamos un equipazo, sin duda, y lo más lindo que se jugó acá en nuestro país, en Buenos Aires, en cancha de Vélez, con la gente siempre a favor. Fue realmente extraño, ¿no? Porque el primer partido ha sido un frío increíble contra Finlandia, la gente estaba un poco dubitativa de todo lo que podía llegar a pasar y generar. Y fue el equipo mismo que empezó a enamorar a la gente. Los 2 partidos de la zona fueron realmente imponentes y eso hizo que el estadio de Vélez al final nos terminó quedando chico. Jugamos siempre a cancha llena, como te digo, ¿no? Ha sido algo maravilloso, ¿no? En todo sentido. Ese equipo era el equipo de los chicos del colegio, porque jugábamos a las 5 de la tarde, entonces salían todos con o blazer o guardapolvo. Y vos sabés que AFA un poco lo tomó el campeonato como que no iba a llenar el estadio. Y tenemos que jugar en River. Y Vélez quedó chico. Cuando uno ve una selección que intenta, que tiene buen juego, más jugando de local y buenos resultados, indudablemente la gente se volcó por todo eso. Nos llenaba de emoción ver la cancha llena de Vélez, que bueno, es grande y para un sub-20 vos decís, uy, se llenará, irá gente, se entusiasmará la gente. Empezamos bárbaros, se llenaba y creo que la gente también disfrutó porque todos me recuerdan de ese mundial. La cancha siempre llena, apoyando hasta los primeros partidos o partidos mismos que estábamos clasificados, que fue el tercer partido de grupo que ya estábamos clasificados y la gente llenó, siempre apoyando. Muy bien, goleaba, llegábamos todos a las instancias de gol, todos hacían goles, los defensores también cuando subían. Se veía que era un equipo muy trabajado, con grandes jugadores que marcaban la diferencia y que también sabíamos que teníamos que ir de menor a mayor, no podíamos empezar con todo, ¿no? Entonces creo que un poco esa fase nos ayudó y nos sirvió para sentirnos así. Creo que hubo una característica en todo el Mundial, el equipo no pasaba más de 15 minutos sin anotar. Los primeros 15, 20, la estadística marca que el equipo metió un gol, es decir, la presión que ejercía y cómo salía ya marcaba un poco el parámetro del partido. Entró José y nos dijo, ojo, este equipo, hoy jugamos muy bien nosotros, este equipo va a ser bravo en la final. Acuérdense, y todos nos miramos como diciendo, ¿de qué está hablando? Si le hicimos 7 goles, salió tercero. Tenía razón, José. Yo juego el primer partido, que no juego, estoy en el banco. Salgo para ir a jugar la final de Libertadores con Boca en Cruz Azul. La segunda final, entre comillas, la segunda final que era en cancha de Boca, José se pone de acuerdo con Bianchi para que no la juegue y empiece a jugar el Mundial. Autorizamos a Nico Burdizo a ir a jugar. Nico Burdizo ya era jugador de la primera de Boca y Boca tenía que jugar un partido muy importante de la Copa. Y era, creo que el segundo partido nuestro del Campeonato del Mundo. Y lo autorizamos a Nico Burdizo a ir a jugar para Boca ese partido y después vino y siguió jugando con nosotros, ¿no? Yo siempre lo dije y hice mucho hincapié en eso porque realmente agradecí con la grandeza que lo trataron. ¿Por qué? Porque recuerdo que estaba en el vestuario en Palmeiras, habíamos ganado la semifinal contra Palmeiras, un día histórico para nosotros, los hinchas de Boca, ¿no? Que todos queremos jugar una final. Yo quería jugar una final, el año anterior había estado en el banco contra Palmeiras y esa era para mí una oportunidad. Pero también hacía 2 años, más de 2 años que venía trabajando casi todas las semanas en el predio para jugar el Mundial y para mí eran 2 sueños. Entonces traté de dejarlo en la mano de personas con mucha experiencia, con mucho sentido común y mucho sentido de la posición que me ocupaba a mí. Tomaron la mejor decisión y al final me sentí parte, obviamente, como era, de los dos.
siempre José lo que quiere, yo al conocerlo ya desde muy chico, es que el equipo sea protagonista, no darle el protagonismo a la otra selección. Nosotros teníamos jugadores para poder hacerlo, jugábamos casi siempre con un delantero bien definido, pero después con mediocampistas que llegaban. Yo tenía, bueno, también estaba el Pollo Herrera, que siempre hablábamos los dos, ¿no? De tener la virtud, ¿no? De levantar la cabeza y saber que teníamos 4 o 5 jugadores que llegaban, como Maxi Rodríguez, como Romagnoli, como Andrés, D'Alessandro. Los equipos de José siempre intentaban jugar a la pelota, siempre tratándola bien, siempre con ese enganche clásico, y la verdad que fue su estructura de su 17 hasta el sub-20 y también más, ¿no? Que más o menos llevaban el mismo estilo todos. Sabíamos que teníamos un potencial enorme, teníamos jugadores distintos dentro de la cancha. Arriba tenías a Saviola, Choli Domínguez, D'Alessandro, Poncio, Maxi Rodríguez. Había un montón, abajo estaba Colochini, Coloto, el Coloseto, Nico Medina, los Caballero Lux, bueno. Era que entrara a la cancha y a los 5 minutos ya ganábamos 1-0. Era un Saviola intratable, un D'Alessandro con Pipi Romagnoli que jugando con un nivel, Maxi Rodríguez jugaba como volante por derecha, fue algo tremendo. Lo de Tato Medina, un 5 extraordinario. Teníamos grandes jugadores que realmente hacían la diferencia, y nosotros en defensa teníamos que estar atentos, pero fue un equipo que tuvo aparte muchas variantes. La verdad que era un disfrute, ¿no? Porque nos sentíamos muy bien dentro de la cancha, jugábamos de maravilla, nos llevábamos bien. O sea, se fue dando todo de una manera especial que bueno, que son recuerdos imborrables. Y la diferencia que marcábamos nosotros es que teníamos varios jugadores ya jugando en primera división. Y los europeos en ese entonces todavía no eran selecciones que ya tenían chicos jugando en primera división, era más difícil. Había jugadores que jugábamos en primera ya y que la verdad que se notaba a la hora de enfrentar a los rivales, esa superioridad y jerarquía que teníamos. Teníamos un equipo de que la mayoría, yo creo que casi todos habían debutado en primera menos yo, en ese mundial. Fue como el primer gran paso, ¿no? De una carrera deportiva, creo que para todos. Algunos de los chicos ya estaban más consolidados, pero en su gran mayoría para nosotros fue el comienzo de sentirnos profesionales y empezar a tener esa carrera. Eso es lo que teníamos, buen recambio también, cuando no estaba bien uno entraba otro, y bueno, creo que fue la 81 o esa camada que estaba entre el 81 y 82, la verdad que fue una camada muy positiva y que la mayoría, si no siguen jugando, han tenido entre 15 y 20 años en primera división, ¿no? Y bueno, son detalles ya más personales que obviamente te llenan de orgullo, que te elijan. Primero ya ser convocado para una selección, segundo vestir esa camiseta que es nuestra bandera, llevarla encima y después ser el capitán. La verdad que es un premio máximo en lo personal. Creo que se fue haciendo una química muy especial entre todo, y el periodismo también, ¿no? El periodismo que subía al equipo porque veía que había muchas chances de poder lograr el campeonato. Así que bueno, lo mejor que nos pudo haber pasado es eso, ¿no? Estar concentrados, estar metidos, ¿no? en lo que era el Mundial y hacer ese esfuerzo, ¿no? Por un mes de estar ahí tranquilos. Todas las comodidades, dejaban obviamente visitar la familia para esparcir un poco esos tiempos, pero siempre con el objetivo común que era llevar lo más alto posible. Nosotros inauguramos la parte de atrás para el Mundial, que eso iba a ser para juveniles, y no estaba terminado el gimnasio. Entonces en ese lugar colocábamos una mesa, una pasta flora, una gaseosa y mate para los que quisieran. Entonces los padres y los chicos tomaban durante 2 horas mate, pasta flora y convivían. Era el día de la familia. Para mí eran casi todos amigos, éramos un grupo que veníamos de chicos, de cuando todavía no éramos profesionales,
y terminamos de consagrarnos en ese año. Y aparte estábamos encerrados, ¿no? Nosotros tuvimos un mes en lo que es el predio y nuestras familias venían a visitarnos. Nosotros no salíamos porque también sabíamos lo que nos esperaba afuera, ¿no? En un momento en el que, como te dije, ¿no? Después de los últimos partidos era una locura, ¿no? de tener gente fuera de la cancha, pero muchísima gente, después del predio, fuera del predio, las cartas que llegaban, era una locura, ¿no? El periodismo. Se dieron reglas básicas de convivencia, las reglas básicas que hay en cualquier familia, se trasladaron al fútbol y eso fue el grano de arena que le faltaba a los buenos jugadores que nosotros teníamos para tener todos los éxitos que se tuvieron después. José y Hugo Tocali, ¿no? Y todo su cuerpo técnico. Ellos siempre me remarcaban, porque uno, la verdad, te fastidiaba, eras chico y te fastidiaba que te pongas la remera dentro del pantalón, que te cortes el pelo, que no te dejan usar arito, que las medias arriba. Y en un momento, y yo creo que fue una charla clave que tuve con Hugo y con José y el profe Salore también, y ellos me dijeron, mira, Fabri, esto es muy simple, a mí no me interesa que vos juegues en la primera división de Argentina, yo te estoy preparando a vos para que vayas a jugar a Europa, y en Europa la imagen es fundamental. Entonces, no solamente queremos que crezca como jugador, que obviamente vas a crecer, sino que queremos que crezca como persona, porque fuera del fútbol sos una persona y tenés que intentar caminar lo más derecho posible y ser una buena persona. Y eso a mí me marcó por siempre. Yo a José siempre lo comparo como el maestro que uno recuerda en el colegio o el profesor que uno recuerda en el colegio que le va a quedar marcado toda la vida, como un señor, como una persona docente que te explica, que te dice cuáles son las cosas correctas, que te indica cuál es el camino. José ha sido muy importante, ¿no? Para nosotros. Nosotros, como te dije, teníamos 18 años, 17. Es un momento que sos adolescente, que por más que por ahí tengas toda la gloria del mundo, después no dejás nunca hasta que madurás, ¿no? Y bueno, y José se encargaba de eso, tanto él como el cuerpo técnico, ¿no? De estar muy cerca de nosotros, de aconsejarnos, de darnos esos valores, ¿no? que realmente necesita un jugador para que no se te suban los humos. Como vos decías, el país estaba totalmente volcado con nosotros, teníamos absolutamente todo a nuestras manos, pero él siempre con esa tranquilidad que lo caracteriza, con esos consejos en el momento justo. Obviamente estaba con Hugo, con Tocali, con el profe Salore también. Buena gente y conocían de punta a punta la selección. Era y es su casa la de ellos porque siempre estuvieron mucho tiempo y bueno, nos sentíamos cómodos dentro de lo que es la selección. Y uno se puede relajar y dar lo que realmente dimos, ¿no? Nos enseñó a ponernos la camiseta de la selección argentina, ¿no? Cada uno de nosotros venía de un lugar diferente, de una óptica diferente, de una realidad diferente. A mí Boca, otros River, San Lorenzo, alguno que ya estaba afuera. Pero representar a la selección y saber que atrás tuyo hay un país va más allá de cualquier cosa, ¿no? Y tener una persona que te lo hace sentir en cada detalle, no solamente adentro de la cancha, sino afuera, era muy importante. El fair play no es el hecho no solamente de no pelearse o no jugar bruscamente en la cancha. El fair play es todo. El fair play era comportarse bien, en darle la realmente dimensión de lo que es vestir la camiseta de la selección argentina. Yo siempre digo que la bandera argentina es reconocida en todo el mundo, pero a lo mejor la dejás en alguna parte del mundo y no saben qué es la bandera argentina. Pero vos dejás la camiseta de la selección de fútbol argentina en cualquier rincón del mundo y todos saben que es el fútbol argentino. Y para nosotros era importante también ganar el premio Fair Play. Era algo que José hacía hincapié y para nosotros escuchar eso a los 20 años, por lo menos para mí, Boca, que es un mundo completamente diferente, me hacía crecer y me hacía darme cuenta de la magnitud de las cosas. Él le daba mucho valor e hincapié al comportamiento,
a la humildad, al respeto hacia los árbitros, hacia los jugadores, y él te lo hacía saber siempre, ¿no? Entonces a veces ponía, ¿no?, el título del fair play como también tan importante, ¿no?, como haber ganado la Copa del Mundo, ¿no? Siempre se le da importancia al fair play, pero nosotros como selección argentina, para nosotros era como el primer premio y después estaba salir campeón. Entiendo, sí, lo que me querés decir, y esa fue lo que nos transmitían también, ¿no?, que era muy importante el juego limpio, sí. Y nos hacían hincapié, sí, nos marcaban mucho el tema de ser educados, de las protestas, de levantar a un compañero, un rival. Son parámetros y es una idea de trabajo y nosotros así la tomamos. Fue uno de los primeros que conocí yo, lo conocí en los entrenamientos que hacíamos cuando teníamos 17, 18 años, y ya se veía su carácter. Y es verdad, hasta casi antes del Mundial no venía, y terminé entrando por la lesión de Livio Prieto, ¿no? Yo lo conozco de los 8 años, pasamos gran parte de nuestras carreras al principio cuando comenzamos jugando en River, después jugábamos también a Baby Fútbol, nos enfrentábamos, o sea que teníamos una amistad, ¿no? Viajábamos mucho cuando estábamos en River, o sea, lo conozco muy bien a Andrés, mis papás también se llevaban bien con ellos, tenían muy buena relación, y después, bueno, cuando vino al Mundial, cuando se lesionó Livio fue una sorpresa para todos, ¿no? Porque lamentablemente Livio estaba ahí con nosotros, después, bueno, tuvo esa lesión tan complicada, la dejó afuera del Mundial, y ahí cuando llega Andrés, que bueno, fue uno de los refuerzos más increíbles, ¿no?, que pudo tener un Mundial, ¿no?, porque la rompió, porque jugó iba a un ritmo muy elevado. Andrés es un jugador bueno, que está hoy en día también en actividad y haciendo de sus cosas un enganche también clásico con nosotros, un jugador que no se escondía, que quería la pelota, con su boba, la famosa boba que no se la puede sacar nadie. De Alessandro era un poco complicado, no digamos malo, complicado. Y cuando lo trajimos a la selección, a Xavier le dijimos, traemos a tu amigo, pero tu deber es cuidarlo. Y entonces durmió con él. Fue difícil porque, bueno, yo me acuerdo que se habían sentado y me preguntaban justo a mí, ¿no?, de Andrés, que si podía hablar con él, si tenía la posibilidad de intentar poder convencerlo de que, bueno, que estamos en un Mundial, de que la cosa tiene una importancia enorme, y lo entendió enseguida, ¿no? Yo creo que bueno, estuvimos muy cerca, pero bueno, lo entendió bien. Se ha comportado de una manera ejemplar, ha sido también un ejemplo para todos. Esas cosas de Andrés, que ese carácter que también a veces es lindo, porque después cuando era en Argentina, él no sintió presión para nada, era como jugar, como si estuviera jugando en el patio de su casa, ¿no? Y bueno, se lesionó Livio Prieto, y bueno, la reunión con José, y el conversar, y el caminar por la cancha, y lo traemos a André, y no lo traemos a André, y lo traemos a André, y André nos va a ayudar, y André... y bueno, y decidimos traerlo a André, y por suerte fue algo muy lindo para nosotros en ese momento, y algo muy lindo también para él, porque después de ese Mundial que jugó Andrés en primera, en la selección sub-20, fue la explosión grande y no paró más de seguir triunfando. El de China, muy difícil. Sí, difícil, no podíamos entrar. Ellos estaban bien armaditos, físicamente eran muy buenos. Contra China, que era un partido que parecía que, mirándolo desde afuera, que iba a ser más fácil, se nos complicó y terminamos ganando
sobre el final y nos costó muchísimo, la verdad que fue el que más nos costó. Y el único partido que se nos complicó un poquitito fue el partido de China, que después se hizo un partido que fácil, pero como era una selección que el partido de China fue el único que empezamos mal, ¿no? Son países que siempre van evolucionando y a veces en esas fases de juveniles uno no sabe bien con qué se va a encontrar, sí con una dinámica, pero no con la calidad. Son países que han crecido mucho, China, Japón, han crecido muchísimo por las ganas que tienen de evolucionar, por los jugadores que también siguen llevando. Son mercados que siempre van a ir mejorando. El rival más complicado nuestro fue China, ¿no? Que China sí que ahí fue el rival más duro, ¿no? Porque bueno, íbamos empatando, después hicimos el gol ya sobre el final, que lo hizo el Chori, y fue el que más difícil nos puso, ¿no? El gol lo hicimos a los 37 minutos del segundo tiempo. Cada vez que iba a hacer un cambio, había uno, saco y corbata, me acuerdo, sobre todo gris, hacía frío. ¡Che, bigote! Yo tenía bigote en aquella época. Decirle que ponga fulano, decirle que ponga vengano. Y me tenía podrido. Y claro, cuando enganchamos el gol, que lo engancha el Chori, me quiero salir a pelear con el tipo. Y me agarran mis compañeros que me rompen 2 botones. Y tenían razón, que ya me llamemos a nada. Fue un partido que se presentaba no fácil, pero más accesible por cómo veníamos y terminó siendo durísimo, hasta arriesgamos quedar afuera. Pero son, creo que, momentos que uno tiene que pasar el equipo, que tiene que pasar hasta el mismo, individualmente cada uno, y sirvieron obviamente para ya octavo de final, cuarto de final llegar de otra manera. Y la historia fue en el vestuario, llegamos al vestuario y llegamos mal, todo con la cabeza gacha. Y llegó don Julio Grondona con la señora. Entonces, me acuerdo que Julio era un fenómeno para levantarte la moral. Dice, ¿qué te dije, Nelly, cuando dimos vuelta acá en la rotonda? Y Nelly, la mujer, lo miró como diciendo, ¿qué te dije? Y Nelly seguía en silencio. Y ahí Julio le mete el bocadillo, dice, Julio Grondona le mete el bocadillo. Ojalá ganemos hoy, dice, porque así el domingo venimos. Y nos cambió la moral como diciendo, era partido difícil, si lo dice el presidente, nos cambió la moral. Nos preparó para el partido que era el campeonato, que era Francia. La selección argentina marchaba rumbo a una final anticipada, después de aquel terrible partido frente a China. Para muchos integrantes del plantel, probablemente el más complicado de toda la serie, le quedaba jugar con Francia, nada menos que en cuartos de final, lo que se presumía podía ser una final anticipada, porque la selección de Francia tenía a Mercedes Cissé, que estaba brillando en aquel torneo sub-20. Por eso la selección argentina y Francia pasó a ser uno de los cotejos más prometedores de la Copa del Mundo de la Argentina sub-20 2001. Francia era el equipo que estaba para ganar la Copa del Mundo junto con nosotros, ¿no? Me acuerdo que tenía unos jugadores espectaculares, ¿no? Estaba Cissé en ese momento, de delantero, bueno, y había 4 o 5 jugadores más que después fueron grandes figuras, ¿no? en sus equipos, y bueno, ese era el rival a vencer, ¿no? Nosotros sabíamos que pasando Francia teníamos grandísimas chances ya de ganar el Mundial, ¿no? Ellos ya también tenían jugadores importantes, jugando en Roma o en mismo Francia, Cissé, ya tenían más jerarquía y los recaudos fueron los mismos de siempre, pero la tensión es otra, ya estamos en una etapa más definitoria. Francia era tipo duro, lo dije a Domenech, el francés que después fue técnico de la selección de mayores, pero era un equipo muy maduro el nuestro, muy maduro. Volvimos a marcar rápido siempre y eso, el empuje ya a la gente, ya teníamos un empuje del estadio lleno, ya el condicionante exterior también era cada vez mejor. Creo que fue la mejor actuación de la dupla de Alessandro Saviola. La dejaron así. Hay un gol con Francia que él me da el pase, el último,
Y bueno, eso, el pase ese me lo da porque me conoce, ¿no? Yo después cuando terminó el partido hablábamos de eso, ¿no? Porque sabe en el momento que voy a picar, porque pone la pelota por atrás del defensor y él sabía que yo siempre iba a ese espacio y eso lo hace un jugador bueno que te conoce, ¿no? Bueno, va Domínguez, se viene Domínguez, atención, para mí estaba en offside, sigue Domínguez y Mendy se la manda al córner. Se lesionó gravemente, me parece, ¿eh? Ay, me parece que es muy grave. Sí. Cuando se lesionó el Chori estuvimos todo el equipo y toda la selección, toda la gente del cuerpo técnico muy encima de él para que no se cayera. Intentamos ganar la Copa del Mundo para poder dedicársela a él en cierta forma porque lo que le había pasado. Entonces, cuando hay un grupo tan unido, después, si la calidad técnica está dentro de la cancha, todo se hace más fácil. Era un grupo tan unido que bueno, nos dolía cuando pasaba algo a un compañero. Y bueno, nada, por suerte pudo seguir con nosotros hasta el final y bueno, poder también regalarle ese campeonato que fue parte de él también. Yo creo que la lesión del Chori los tiró muy para atrás, pero bueno, el Chori también tiene una personalidad muy abierta y en ningún momento su angustia la trasladó al equipo y el equipo lo sintió muy adentro, así que no se llevó a la cancha, pero porque también el Chori es un tipo muy especial. Afecta, ver esas lesiones afectan. Digamos, son situaciones que te quedan marcados por lo que uno ve, cómo queda el jugador en ese momento. Después siempre estamos para apoyarlo y tratamos de en ese momento contenerlo y hacerlo sentir cómodo, pero bueno, el momento de ver eso siempre es incómodo. El Chori era uno de esos personajes que se hacía sentir todo momento y que le pase directamente a él y en el momento que se dio y cuando había sido el héroe contra China, el partido contra China, es como que eran un montón de cosas. Teníamos miedo porque el equipo había quedado muy golpeado. Cuando fueron todos a buscarlo, a los muchachos a buscarlo al Chori Domínguez, de la forma que tenía la pierna y todo, realmente nos golpeó mucho. Ha ganado la Argentina, 3 para la Argentina, 3 de Saviola, 1 para Francia. Argentina semifinalista al frente a la selección paraguaya. Ganamos muy bien, pero fue un partido muy sufrido, aparte físicamente nos superaron en todo sentido, por eso fue lindo ver cómo técnicamente ganamos el partido, no tanto tácticamente, porque estratégicamente se da y sobre todo en ese momento no eran partidos de ajedrez, pero técnicamente tomamos la posta, agarraron la pelota a jugadores que realmente sabían jugar. Una vez que nosotros terminamos el partido, llegamos al vestuario y ahí sí nos pudimos dar cuenta que ya estábamos para cosas importantes, ¿no? Y que cada vez más cerca estaba la Copa del Mundo. Creo que ahí ganamos el campeonato. Francia era el rival. Francia era el rival porque esa noche me acuerdo que se comunicaron con el profe Urtasun que lo habían mandado a espiar a Paraguay. Dice, si Paraguay nos gana, me afeito los pelos de la pierna. Dice. Están muertos. Para eso están los entrenadores, toman decisiones y a lo largo de mi carrera uno puede después interpretarlas o no. En ese momento no me gustó, pero al fin y al cabo es el entrenador y decidió ponerlo a Willy. Y como a mí me gusta que los compañeros cuando yo juego estén ahí alentando y siendo positivos, yo en ese momento y a lo largo de mi carrera hice siempre lo mismo. El juego y el puesto es ingrato, siempre juega uno, el otro no. Aprendí muchísimas cosas en el fútbol, cosas buenas, cosas malas, ya tengo experiencia, pero uno tiene que sumar, si no suma, si va a restar tiene que estar afuera, pero no afuera del equipo, sino afuera del plantel. Eso era 100% gestión de él, de saber que cualquiera podía entrar y salir en cualquier momento, de que no había ningún imprescindible, que el grupo estaba por sobre todas las cosas y aparte había muchos ejemplos de eso durante todo ese trayecto. Sin ir más lejos, mirando el Mundial
de Malasia 97, Muñoz le pasa algo parecido con Franco, es decir, nosotros conocíamos, sabíamos cómo era José y era porque le tocaba en ese momento a Willy, porque Willy estaba preparado para ese partido y bueno, realmente sabíamos que estaba por llegar el partido más importante del Mundial y era el que nos iba a decir si éramos campeones o no. Sabíamos que teníamos que ganar la Copa del Mundo, ¿no? Jugara quien jugara, y eso lo intentábamos llevar siempre, ¿no? Que apoyar al jugador que entra o al jugador que por ahí no estaba en un buen momento. Y habíamos enfrentado a Paraguay diferentes veces en Sudamericano, en amistosos, y siempre había sido durísimo, siempre ha sido un rival muy duro. Es más, muchos de esos jugadores después nos encontramos 3 años después en la final de las Olimpiadas y se hizo fácil un partido que lo habíamos preparado de otra manera y creo que también veníamos con una inercia importante de todo lo que se venía dando. Ningún partido esperás que vas a ganar, y más en una competencia, porque vos decís un mundial, están los mejores de cada país, y uno no piensa que lo va a hacer fácil, pero siempre con la confianza de que somos Argentina, que éramos Argentina, de que teníamos un buen equipo, y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Una vez que nos poníamos arriba o empezábamos a atacar, ya era complicado, ¿no? Para otra selección, porque gastábamos mucho, porque basábamos nuestro juego siempre en la parte ofensiva y las otras selecciones se le hacía muy complicado, ¿no? Entonces creo que Paraguay sufrió eso, ¿no? De defenderse, llegó el primer gol muy temprano y después bueno, ya no pudieron aguantar todo el partido. No es que me sorprendiera el resultado, sino que el equipo siempre iba más, siempre. Estaba con mucha fe, con confianza, tenía un grupo de jugadores que me acompañaban. Yo recuerdo que llegábamos tocando hasta los últimos metros y bueno, en el fútbol es muy complicado, ¿no? Impactaba la simpleza que tenía, la humildad, cosas que lo hicieron diferente durante toda su carrera y sobre todo alguien que tenía ya 2 años, casi 2 años de primera en el más alto nivel de un River competitivo y obviamente hizo la diferencia en el Mundial. Intratable, ya venía él de River así, de esa manera, haciendo muchos goles. Y bueno, creo que fue el goleador del campeonato, ¿no? Pero letal, aparte vos sabés que vino muy mal de River. No vino bien, venía de una temporada muy dura de River. Y me acuerdo que cuando hicimos el psicofísico de a ver cómo estaban los jugadores, dio rojo. Rojo era jugador con posibilidad de lesionarse. Y claro, cuando llevamos la planilla a José le dimos, este está verde, este está amarillo, este está rojo. Y entre rojo sabía, le dice, se pone los anteojitos, lo pone acá abajo y dice, ¿qué? ¿No lo voy a entrenar? No, José, no te decimos eso. Te decimos cómo está. Y José muy inteligentemente nos dice, lo tengo para los tácticos. Sí, bueno, me lo dan para los tácticos. Yo lo necesito para los tácticos. Hagan lo que quieran, man. Pónganlo en la punta. Que me rindan los partidos. La pucha se rindió. Jugador rápido, inteligente, los movimientos que hacía, un jugador que definía muy bien. Javier era aparte el jugador que jugaba ese mundial y se iba al Barcelona. Tomemos esa dimensión, ¿no? Si hoy ponemos algún jugador en el fútbol argentino con 19, 20 años que esté a punto de jugar un mundial y irse al Barcelona, estamos hablando de un jugador de un nivel altísimo. El Barça ya había venido, ya se había acercado, pero bueno, todavía no era oficial, ¿no? Yo creo que esperaba, ¿no? A ver cómo terminara el Mundial para así ya hacer un acercamiento ya definitivo. Entonces jugaba quizá con más motivación y bueno, eso sí que hizo que bueno, ya estuviera mejor, me sintiera bien, sabía que bueno, había jugaba con la motivación de que un grande del fútbol mundial me estaba analizando, me estaba viendo y como te digo, todo se fue haciendo tan bueno, ¿no? Que bueno, que después ya una vez que entraba dentro de la cancha disfrutaba y me divertía. Javier tiene siempre la misma personalidad,
tranquilo, humilde, simple. Presión teníamos, está claro, porque esto es fútbol, es una final y cuando es fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros sabíamos que éramos superior, pero te hacen un gol a los primeros minutos y después empezás a sufrir, te empezás a poner nervioso, no lo empatás y es como puede pasar y terminás perdiendo. Pero confiamos en nuestro juego, en nuestra calidad, en los jugadores que teníamos. Y la final, viste cómo es, uno junta muchísimas emociones, nervios, sueños, frustraciones, posibles frustraciones. Se te juntan un montón de cosas en la cabeza. Lo que más nervio nos daba, lo que más ansiedad, era después de haber hecho un mundial tan excelente o tan exitoso, de terminarlo de la peor manera que uno se imagina, ¿no? Que no está en los planes nuestros, pero puede pasar, ¿no? Porque es fútbol. Pero ese temor es positivo. Teníamos ese temor, era positivo. Nos sentíamos fuertes, nos sentíamos mejores, pero también teníamos el temor de decir no ganar sería una desilusión muy grande. No hablo nunca de fracaso, pero una desilusión muy grande para todo lo que estaba generando ese grupo, ese plantel y la historia del sub-20 argentino, porque la historia del sub-20 argentino la veníamos mamando desde hacía varios años ya, mismo con Maradona en el 79, es decir, queríamos ser parte de esa historia, no era poco. Y también sabíamos que adelante había un equipo que había dejado fuera a Brasil, que era uno de los principales candidatos o el candidato más grande, ¿no? No podíamos hacer un partido físico porque sabíamos que iba a ser muy complicado, ¿no? Las selecciones africanas, si te aguantan el primer tiempo con un 0-0 o te aguantan gran parte del partido, es complicado, ¿no? Porque físicamente son muy duros, muy fuertes. Abrió el partido Diego Coloto con realmente un gol hermoso, aparte muy emotivo por el festejo, otra historia dentro del mismo festejo con la dedicatoria al Ruso Prato, la que nosotros sabíamos que él era amigo, es decir, había muchos condimentos y como que cada uno fue teniendo su premio a lo largo de ese mundial y fue lindo reconocerlo. Feliz, contento, feliz, lo busqué durante todo el campeonato. En ese momento también era un momento especial de mi comienzo de carrera, con algunas situaciones particulares y bueno, lo disfruté mucho. Hicimos un gol enseguida y se nos abrió el partido y bueno, fue tal vez más sencillo que lo que pensábamos, incluso que China, que fue tal vez una anticipada porque fue durísimo. Y ya cuando en los primeros minutos hicimos el 1-0, como que empezamos a manejarlo y se veía como que estaba como para salir campeón, ¿no? Y Hugo dice, el rival más fácil, hay que jugar la pelota en doble toque, porque ellos se distraen en la marca y hay que hacer un movimiento, bueno, explicó ahí, y se levantó y se fue. Che, a los 20 minutos ganábamos 2-0 con 2 goles de cabeza y uno Saviola. Metro 10. Con ese doble movimiento, busquen los videos, pelotas paradas, le abrimos el partido. Se dio por una pelota parada o por una segunda jugada de pelota parada que la habíamos practicado mover un poco a la defensa para no tirar directamente porque físicamente eran superiores ellos, era así. Me acuerdo que habíamos entrado varios, ¿no? Y bueno, la peiné y el arquero estaba prácticamente solo, ¿no? Que todo el mundo creía que estaba en offside porque estaba tan solo que se empezaron a mirar todo, pero bueno, fue el gol también muy importante porque fue el que a mí me hizo ganar, ¿no? Lo que era que fui como goleador, que bueno, que ahora está el récord, así que bueno, fue un gol importantísimo. Y después el equipo fue una máquina. Fue trámite sencillo. Ganamos cómodo. Un gol de Maxi también. Una final que disfrutamos, yo me acuerdo que disfruté muchísimo. Hasta erran un penal, es decir, terminar con el arco en el 0, que no era poco.
La disfrutamos cuando estábamos a los 20 del segundo tiempo, 30, cuando ya veíamos que el partido estaba terminado. Ahí sí tenés 5 o 10 minutos de disfrute, antes no, antes nunca. 47 minutos, señores, se acabó el partido. La Argentina, campeona del mundo 2001 en nuestro país. Argentina le ganó a Ghana, derrotó al equipo africano por 3-0. Fue festejado de una manera especial, ¿no? En el vestuario, después bueno, con nuestras familias, fue increíble, ¿no? Y son cosas, bueno, cuando termina el Mundial es lo que te queda, ¿no? De decir, bueno, fuimos campeones del mundo, ahora a ver cómo continúa la vida futbolística de cada uno, ¿no? Porque es lo que te digo, éramos muy chicos, muy jóvenes todos, y todos teníamos un futuro por delante, pero incierto, ¿no? Así que eso nos marcó a todos como personas y como jugadores. El día que nosotros fuimos campeones, estaba todo bien organizado, dimos la vuelta olímpica caminando, no hubo nadie. Y recuerdo la vuelta olímpica, de la cancha, como decía, que recuerdo, tengo imágenes o ver fotos del Chori a Cococho, creo que de Fabri estaba. Pero sí, han pasado ya muchísimo tiempo, ¿no? Ya tengo 37, pero bueno, los recuerdos están y poder ahora que ustedes estén armando estas notas, estas entrevistas, también a uno le gusta, le viene bien porque también los ayuda a recordar. Y lo hemos disfrutado de una manera espectacular y bueno, la verdad que ser campeón con la selección también es algo muy positivo, algo que te llena y bueno, la verdad que contento por formar parte de ese grupo, ¿no? Eso es inigualable, ser campeón en tu país no te lo paga nadie. Fue inigualable. Fue un festejo hermoso, increíble, pasó realmente muy rápido todo, muy rápido y con el tiempo a veces tomamos dimensión, a veces volvemos, nos juntamos, hablamos y quedan pocos jugando, ojalá los que quedan sigan jugando porque son un poco mantener viva la llama de lo que fue ese mundial, ¿no? Disfrutábamos a la gente, queríamos ir a saludar a la familia, abrazarnos de nosotros, el cuerpo técnico. Las dimensiones las toma uno después, no en el momento. El momento para nosotros era lindo, era disfrutarlo, no sentíamos que éramos mayores que nada, sino que habíamos hecho bien las cosas y que estábamos contentos. A partir de ahí, después el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. El Mundial fue algo, creo que fue de los mejores momentos, ¿no? de mi carrera y supongo que también la de todos los integrantes, ¿no? que logramos el campeonato del mundo. En la edición 4266, cuya tapa ocupan Saviola y Colochini besando el trofeo de campeón, también podemos ver un extenso mano a mano del periodista Eduardo Verona con Ramón Díaz, que estaba volviendo a River para su segundo ciclo como DT del club, tras más de un año alejado de la institución. El pelado dejaba en claros sus principios para ir en busca de un nuevo título que finalmente llegaría el año siguiente con el Clausura 2002. Por otro lado, se publicó un informe hecho por Carlos Irusta y Cristian Meliara acerca de la leyenda de la Bruja Dora, a quien Quilmes no le había pagado por un trabajo en 1994 y por eso le había hecho caer una maldición. A partir de ese momento el cervecero había perdido 5 finales y los hinchas estaban desesperados. El estigma se rompería recién en el año 2003 con el tan ansiado ascenso a Primera División. Por último, podemos ver una nota de Cristian Meliara donde destaca la opción que habían elegido muchos basquetbolistas argentinos de irse a los Estados Unidos para estudiar una carrera y jugar al básquet universitario. Se destaca el caso de Pepe Sánchez, que finalmente llegó a la NBA, pero también se mencionan los casos de otros argentinos que por distintos motivos no alcanzaron ese objetivo. Se había terminado la final con Ghana y el equipo argentino había levantado una vez más la Copa del Mundo Juvenil. Había pasado aquel momento de presión que sentían los chicos jugando de local y de a poco el equipo se fue metiendo en el corazón del público. Aquel equipo que comenzó con muchos contratiempos, que le permitió
a Andrés D'Alessandro formar parte del plantel por la lesión de Livio Prieto, en fin, ir sorteando los obstáculos que terminaron por hacer de este equipo un equipo récord, goleador, con un Saviola imparable y un equipo que además tendría en su plantel, si uno repasa todos los integrantes de aquel plantel argentino de Pekerman, todos se consolidaron en primera división y tuvieron carreras muy exitosas. Alcanza con nombrar 2 o 3. Burdizo, Willy Caballero, Saviola, D'Alessandro, Leonardo Ponzio, Coloto, en fin, una cantidad que tendríamos que repasar verdaderamente todo el plantel. Un gusto haber revisado aquel muy lindo campeonato del mundo de muy buen nivel, jugado en la Argentina, en Salta, en Mendoza, en Córdoba, en Mar del Plata, en Buenos Aires. La pasamos muy bien con las imágenes, el recuerdo y los testimonios de aquella Argentina campeón del mundo en el campeonato organizado por la Argentina en 2001. Muchas gracias, nos reencontramos la semana que viene con una nueva historia del gráfico. Yo recuerdo una foto con Pablo, ¿no?, que tenemos los dos y bueno, siempre recordamos, ¿no?, esa foto que fue muy linda. Nosotros no éramos mucho de salir en revistas, diarios, pero nos gustó muchísimo, ¿no?, esa etapa que estamos los dos. Y sí, yo creo que Gráfico siempre fue una revista que la leíamos todos los futboleros, que gustaba mucho y bueno, fue mítica durante bastante tiempo. Era la única que leía, la del Gráfico, y buscaba siempre por mi viejo a ver si salía, y bueno, después el ser uno parte de la revista también es un poco el sueño de todo chico, de llegar primera, de salir de una revista, de hacerse conocido, y bueno, nada, y después bueno, una revista tan importante que nos cubra, que cubra nuestro fútbol, nuestro campeonato, era lindo. Y siempre estaba ahí relacionado, ¿no?, con el Gráfico, porque en ese momento, bueno, las cosas iban muy bien. Y como te digo, ¿no?, salir en una etapa de Gráfico con nosotros, bueno, yo que antes la miraba y veía a Francescoli, ¿no?, cuando ganaban la Copa Libertadores, o a Crespo, bueno, jugadores antes que yo empezara a jugar, y siempre fue algo, como te dije, una revista que marcó época para todos los amantes del fútbol. Y la leía, me gustaba, son unos íconos, ¿no? Hay revistas que son íconos de la historia y bueno, la era moderna ha cambiado todo un poco eso.